La lectura bíblica esta mañana nos dice una gran verdad, algo que debemos nosotros reconocer cada día. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y cuando nosotros leemos o escuchamos este versículo de que del Señor es la tierra y su plenitud y el mundo, nos imaginamos todo lo que Dios posee en esta tierra. Quizá nuestro pensamiento nos lleve a pensar en los paisajes. El Señor es dueño de los árboles, de las montañas, de los seres humanos que habitan en esta tierra. Pero a la misma vez podríamos imaginarnos y poder razonar con este versículo cuán rico es el Señor. Porque podríamos imaginarnos también y pensar, como dice la Escritura, que todo es del Señor. Podríamos decir que todo el dinero que poseen los bancos alrededor del mundo, todo ese efectivo que hay en las bóvedas, le pertenece a Dios. ¿Se imagina si pudiera caminar por un sitio y encontrarse $200 millones? Encontrar una fortuna de este tamaño en un sitio, ver esa fortuna allí de $200 millones, donde nadie lo estuviera viendo. ¿Se quedaría con esos $200 millones o los devolvería? Un par de sargentos, hermanos, de la Armada de los Estados Unidos se enfrentaron a esta situación. En la invasión Irak, durante la caída de Bagdad, el 18 de abril del 2003, se encontraron ellos unos estantes en un edificio viejo, y en esos estantes había allí muchas cajas de metal, y en cada una de estas cajas metálicas había $4 millones. El total en efectivo era de 230 millones. Los sargentos devolvieron el dinero y el comandante declaró de ellos: estos individuos son verdaderamente unos héroes. Pero cuando la noticia se regó, otros soldados les dio fiebre de dinero. Y entonces se aventuraron a través de la maleza y buscaron algún edificio viejo similar al que habían descrito, y empezaron a tirar hacia un lado los tarros de basura, buscando por todos lugares a ver dónde había dinero escondido. Y fue así como en un edificio viejo similar al que les habían descrito, descubrieron otras 50 cajas. Y esas cajas estaban apeñuscadas, muy cerca la una de las otras, y también les habían amarrado algo. Pero ellos abrieron, después de que violentaron la puerta de ese edificio, abrieron estas cajas y allí encontraron $200 millones más en efectivo, en billetes de a 100. El poder del dinero en esos momentos tomó el control. Y la Biblia dice acerca del poder del dinero, dice en 1 Timoteo 6:10: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando el dinero fue hallado
por estos soldados, en un momento todo cambió. Todo se volvió maldad. El aire estaba pesado. Y un sargento que llegó allí decía que todos parecían estar fuera de sí. Sus miradas habían sido transformadas. Metían rollos de billete en los bolsillos. Dos de ellos tomaron dos cofres de estos y los arrojaron a un canal cercano con la esperanza de regresar a recoger esos 8 millones de dólares. Otros escondieron rollos de dinero en unos huecos que habían en unas palmas. Y otros tomaron 600,000 y los rellenaron en un arbusto, sus ramas, porque no tenían dónde poner el dinero. Y el oficial que llegó allí, al verlos transformados, al ver sus miradas, antes de darse cuenta de lo que estaba pasando, él sintió que algo raro estaba allí ocurriendo. Cuando alzó la mirada a 20 pies, había en un pequeño arbusto, por todas las ramas escondidos, cantidad de dinero que se podía ver a la distancia. Entonces él tomó y empezó a sacar el dinero de estos arbustos y llamó por radio refuerzos y vinieron otros soldados. Acordonaron el área, empezaron a buscar. Se descubrieron 3 cajas que ya estaban incompletas. Pero después de continuar buscando por todo el área, lograron rescatar todo el dinero y encontraron más en el edificio, un total de 780 millones de dólares. El dinero fue sacado de Irak, no sin antes arrestar al chofer militar del camión que lo transportaba cuando trataba de sacar 300,000 de una de esas cajas. Porque la raíz de todos los males es, dice la Biblia, el amor al dinero. Como nosotros vemos, el problema no radica en el dinero, sino en el amor al dinero. Yo recuerdo en una ocasión, no sé si alguna vez he contado esta experiencia aquí, creo que no. Antes de entrar al ministerio, estaba en un sitio donde me estaban lustrando los zapatos y andaba con un conocido que no es de la iglesia. Y él me decía, sabía que había pasado un tiempo no muy largo, aproximadamente 1 año, en que estaba esperando llamado, que es muy difícil para los estudiantes que gradúan de teología ser llamados inmediatamente. Decía él, si no aspirase a ser pastor de la iglesia adventista, podría ser quizás pastor de otra iglesia y ganar mucho más dinero. Los predicadores habilidosos pueden llegar a ser ricos. Quizás él, no conociendo mucho de la verdad del evangelio, sin irlo a ofender, le respondí que mi meta no era ser un predicador habilidoso, sino que cuando presentase la verdad, el Espíritu Santo tocase a las personas directamente. Porque el éxito de la predicación del evangelio no consiste en la habilidad del predicador, sino la disposición del oyente a abrir su corazón a la impresión del Espíritu Santo. El mago Simón, en el libro de los Hechos, no pudo comprar el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ni se compra ni se vende. Es mejor ganar poco sirviendo a Dios que ganar mucho sirviendo al diablo. La codicia es el mal más grande que azota nuestra humanidad. Y yo le doy gracias a Dios porque
la codicia, que es algo generalizado, producto de la naturaleza pecaminosa. Para la codicia Dios ha establecido un remedio, un antídoto. Y ese remedio es el devolver el diezmo. Cuando devolvemos el diezmo, reconocemos la soberanía de Dios. Y no solo reconocemos la soberanía de Dios sobre este mundo y sobre la tierra, sino que al devolver el 10% le estamos diciendo al Señor que el 90% que nos queda también es de Él y que es generoso en concedérnoslo. Y que por ser Dios tan generoso y entender la gracia de nosotros, además del diezmo, surgirán generosas y jugosas ofrendas. No necesitamos ser ricos para ser codiciosos, ni tampoco necesitamos ser ricos para honrar a Dios. La Biblia en 2 Corintios capítulo 8 versículo 12 dice lo siguiente. 2 Corintios 8:12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Cuenta la historia que un pastor llamado Justo Devas, presidente del Spicer Memorial College en la India, vivió una experiencia interesante. En sus vacaciones y en sus ratos libres como presidente, allá en el sur de la India empezó a predicar y a establecer pequeñas congregaciones. Así que cuando el tiempo pasó y él estuvo ausente mucho tiempo, este lugar decidió visitar esas pequeñas congregaciones en las cuales él jugó un papel importante en su crecimiento, en su fundación y crecimiento. Y cuenta la historia que el pastor Justo llegó a una iglesia donde había un grupo pequeño listos para empezar la adoración con el pastor de allí. Pero el culto no empezaba, porque el anciano de iglesia no llegaba. Tenía responsabilidad en el culto, pero no llegaba. El anciano estaba sobresalientemente, podríamos decir, ausente, se notaba su ausencia. Él es fiel, dijo el pastor local. Él nunca falta a la iglesia. Por lo tanto, esperaron y esperaron para empezar el culto. Al no llegar, decidieron empezar. Y empezaron el culto, y al final del culto llegó el anciano. Un hombre anciano, también de edad, sencillo, de ahí del pueblo, vestido modestamente. Y dijo: siento mucho llegar tarde. Deseaba estar a tiempo, pero cuando miré y descubrí que no tenía dinero para la ofrenda, no tenía que traer, me puse a pensar de qué manera y qué podía traer de ofrenda. Inmediatamente pensé en mi gallina. Por lo tanto, fui y esperé a que la gallina pusiese un huevo. Y me tocó esperar y esperar. Yo quería afanar a la gallina, pero esta se tomó su tiempo. Y entre su ropaje sacó un paquete, y allí tenía un huevo que ofrendó ese día al Señor. Quizás en la cultura occidental no podamos entender, o quizás podemos sí entender, que hay en el mundo personas humildes y sencillas que desean ofrendarle a su Creador. Y esto fue lo que él trajo. ¿Qué contraste
el sentir de este anciano de iglesia. Qué contraste con el mundo de codicia que se vive hoy, donde un ejecutivo de alguna compañía trabaja 3 meses y luego se escapa o desaparece con $32 millones en el bolsillo. O compañías donde hay manipulación financiera, compañías donde no se informa a los inversores el verdadero valor de las acciones y hay todo tipo de engaño. Muchos quieren ganar dinero rápido y fácil o ganar más y más y más dinero. Cuando escuchaba a mi esposa ciertos gastos que han tenido unos candidatos a la presidencia, precandidatos, ella comentaba, ¿y esta gente con todos esos millones para qué más quiere? Pero es que hay quienes quieren tener más y más. Mi tesis es que de la manera que nos relacionamos con el dinero es la clara evidencia de cómo nos relacionamos con el reino de los cielos. En otras palabras, lo que hacemos con respecto al dinero revela el impacto que ha hecho o que no ha hecho la gracia de Dios en nuestras vidas. En Lucas, aunque no vamos a leer esa parábola, en Lucas 16 del 1 al 9 encontramos una parábola para algunos confusa. El gerente o mayordomo es descubierto por el propietario, por un hombre rico. Descubre que éste está maquillando los informes financieros para sustraer las ganancias. Entonces el propietario, el hombre rico, decide destituirlo, pero no sin antes pedirle una auditoría completa. El mayordomo, para asegurar su futuro, llama a deudores, y después de llamar a estos deudores, les empieza a tomar cuentas. Y entonces este mayordomo cambia las cuentas a favor de ellos. Les cambia las cuentas ayudándolos para que ellos luego lo ayuden a él en su necesidad. Pero la sorpresa en la parábola es que el hombre rico alabó al mayordomo infiel. Y la mayoría de las parábolas de Jesús empiezan con la expresión, el reino de los cielos es semejante. Pero es interesante que esta parábola no empieza así. En esta parábola Jesús no dice que el reino de los cielos es semejante a lo que Él va a decir allí. Quizás para evitar malentendidos. Pero el versículo 8 y 9 de ahí de Lucas 16 dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de la luz. Y luego dice en el versículo 9: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. Y alguien se preguntaba, ¿y cómo Jesús nos dice a los fieles que hagamos amigos con riquezas injustas? Y muchos han preguntado, ¿qué es una riqueza injusta? ¿Será que los hijos de Dios tienen riquezas injustas, resultado de desfalco, de estafa o de engaño? La realidad es que no, sino que la Biblia le llama aquí riqueza injusta a las riquezas temporales. La Biblia le llama riquezas injustas al método que los seres humanos crearon para mostrar el poder adquisitivo. Y el poder adquisitivo en títulos como el dinero resultó o vino a la idea cuando por primera vez los seres humanos
y la Biblia describe cuando pasó eso, empezaron a mirar lo que Dios creó y a decir esto es mío, y esto es mío, y esto es mío, y empezó a existir en la propiedad privada. La Biblia dice en la época de un hombre llamado Peleg, este mundo fue entregado a un mayordomo, y ese mayordomo llamado Adán entregó este mundo a aquel que lo derrotó, que es Satanás. Y a través de los siglos, este mundo ha sido influenciado y contaminado por el pecado. Y lo que hay en este mundo es injusticia, es temporal. Y la parábola se refiere. Dice, haced amigos por medio de las riquezas temporales o injustas, para que cuando os falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Pero quiero resaltar que cuando dice aquí con riquezas injustas, para que cuando estas falten, allí significa cuando estas terminen. Es decir, cuando Cristo venga y lo temporal termine. Versículo 10 dice, el que es infiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que es fiel en lo poco, en lo más es fiel. Y el que es muy injusto, también en lo más es injusto. Pues el que en las riquezas injustas, porque si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, por riquezas temporales, ¿quién os confiará lo verdadero? Es decir, lo eterno. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y es interesante que el versículo 14 dice, y oían también esto, ¿quién? Oían también esto los fariseos. ¿Y cómo eran ellos? Que eran avaros y se burlaban de él. Mis hermanos, la tendencia humana es ser como los fariseos, exteriormente religiosos e internamente avaros. Solo cuando la gracia de Dios fluye en abundancia y controla nuestra vida, podemos ser liberados de la avaricia. En 2 Corintios capítulo 8, el mismo versículo que leímos antes, pero ahora en el versículo 7 dice la palabra de Dios, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Es decir, que el apóstol Pablo, cuando manda esta carta, quiere mostrarle a las personas que la razón es de ser generosos, la razón de abundar en la gracia o ser dadivosos es porque reconocemos que abundamos en la gracia, porque Dios es el dador de todo. Y es triste, hermanos, saber que el amor al dinero le ha dado a la cristiandad un nombre malo entre muchos. Muchas personas se consideran ex cristianos. Muchas personas han renunciado al cristianismo en general. Alguna vez llegaron a la estructura cristiana, pero lo abandonaron porque hallaron el cristianismo, lo hallaron para ellos deficiente. Muchos se han unido sedientos todavía de Dios, sedientos de llenar el vacío que el ser humano tiene en su corazón cuando no tiene a su creador. Ellos se han unido a la nueva era, al budismo, al hinduismo, y una y otra vez muchos de ellos sienten que el cristianismo, cuando piensan en el cristianismo, lo asocian con organizaciones preocupadas primeramente en arrebatar el dinero a la gente. En general, en la iglesia e individualmente,
es de vital importancia pensar cómo nos relacionamos con el dinero. Para tener un cuadro claro, deberíamos de empezar mirando a Jesús. Jesús de Nazaret, siendo dueño de todo el universo, Jesús se despojó de todo. Jesús vino y nació en este mundo en pobreza y pasó su vida en la tierra como un hombre pobre. Es decir, el más rico y el más pobre. Aquellos que ven el cristianismo como un medio para coleccionar dinero, tienen un problema. Pero el problema que lo tienen no es con Jesús. El problema lo tiene con los llamados seguidores del hombre de Galilea. Y el problema es grande. El problema es grande porque cuando la gente estudia la historia y estudia acerca de los papas medievales, de cómo vivieron en un lujo a costilla de los campesinos. De la misma manera los televangelistas, no todos, pero algunos prominentes, viajan en sus aviones privados, viven en opulencia y lujo con los fondos que piden, construyen grandes mansiones, en sus viajes se hospedan en lo que llaman en inglés las presidential suites, en los cuartos más costosos de los hoteles más caros. ¡Qué ultraje para la vida y el mensaje de Jesucristo! Es un gran contraste. No sé si se han puesto a pensar en la vida de sencillez, de servicio, de humildad, en el sentido monetario, podríamos decir también en el sentido espiritual, y de pobreza en la que vivió Cristo. Y aquellos que han explotado su nombre, muchos de ellos con grandes fortunas jugosas. Por el otro lado de la moneda, es que la vida y el mensaje de Jesús toca el aspecto más profundo de nuestras vidas, incluyendo algo muy privado que son nuestras billeteras y nuestras carteras. La gracia de Dios, esa dádiva que es Jesús, es una muestra abundante que sobrepasa las expectativas en cuanto a generosidad. Dios dio lo más valioso que tenía y que tiene para salvarnos, a su Hijo Cristo Jesús. Algunos podrían decir, qué derroche de generosidad. El pago por cada uno de nosotros fue un precio muy alto, la vida de Cristo Jesús. Y cuando nosotros entendemos esto, y cuando nosotros miramos este sacrificio en el Calvario, y permitimos que esa gracia inunde nuestras vidas, nosotros vamos a apoyar la obra de Dios, no como un mandato, sino como un impulso interno del poder de la gracia que ha hecho raíces en nuestros corazones. Mis hermanos, que Dios nos conceda el poder de ser generosos con su obra. Que Dios nos ayude a entender que todo lo nuestro es de Él, y que nos ayude a ser generosos en su obra.